¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Siguiendo con las ponencias en relación a salud mental ante la crisis de la COVID-19, la ponencia del día de hoy acerca de cómo afrontar la pérdida de un ser querido, a cargo de de la ponente Vicenta Guevara Peña, licenciada en psicología con conocimiento y experiencia en planificación, elaboración y ejecución de la mejora de la salud mental, que realizó su formación académica en la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, socio del área de proyectos sociales de la ONG Voluntad Sin Límites, Perú, de febrero a julio del presente año, y agente de servicios psicológicos en en la Asociación Psicosofía 2020. Le damos la bienvenida a nuestra ponente, quien estará a cargo el día de hoy, y esperamos que disfruten la ponencia. Ya saben, en cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirla al chat y al final de la ponencia los estaremos leyendo y tratando de resolver sus dudas. Bienvenida, Anaís Guevara. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, así es. Mi nombre es Vicenta Anaís Guevara Peña. Como ya lo mencionaron, soy licenciada en Psicología por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Y bien, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que viene siendo el tema del duelo, porque es una situación que hemos venido viviendo casi desde el inicio de la pandemia con mayor frecuencia y que de alguna u otra forma nos ha afectado directa o indirectamente con la pérdida de algún familiar a causa del virus que provoca la COVID-19 o de manera indirecta mediante, bueno, la pérdida de algún conocido, algún amigo, entre otros. Bien. Bien, algo para empezar es esta frase que nos dice que el COVID-19 no solo cambió nuestra forma de vivir, sino también la forma de morir. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, si antes teníamos o poseíamos un estilo de vida determinado, podíamos realizar nuestras actividades con normalidad y transcurrir el día a día en diversos espacios, compartiendo con distintas personas, se ha transformado esto en un cambio total. ¿Y por qué? No solamente por las medidas o las restricciones ante la enfermedad, sino que también precisamente porque esta ha causado muchos estragos en la sociedad y la principal de ellas viene a ser la muerte de seres queridos, de personas cercanas. Bien, para empezar hay que preguntarnos qué es el duelo. Bien, el duelo es entendido de dos maneras. El duelo viene a ser un proceso natural que atraviesa una persona que ha perdido a un ser querido. Sin embargo, más adelante veremos que el duelo también se refiere a pérdidas, por así decirlo, de algunas capacidades, la pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, la pérdida de algún animal, entre otros. Son distintos tipos de duelo, pero todos comparten esa característica de ser un proceso. Este viene a ser dinámico, de adaptación normal para la mayoría de las personas, que engloba las emociones, cogniciones, síntomas físicos y comportamientos que aparecen ante esta pérdida. Bien, como cada proceso de nuestra vida tiene cambios y fluctuaciones. Es decir, primero comienza con la vivencia de el conocimiento de la noticia, de que un familiar, un ser querido, una persona cercana ha fallecido. Posteriormente se van dando una serie de fases de la vivencia de este proceso. Asimismo, contamos con el duelo como experiencia, que viene a ser más que todo la vivencia de la pérdida que se ha tenido, que necesita ser compartida, acompañada y respetada.
Más adelante vamos a ver que es muy importante conocer que cada persona vive este proceso de manera distinta y que, digamos, ninguno es más importante que otro, ni ninguno debe ser minimizado, etc. Bien, vamos a partir también de los tipos de duelo, porque hay diferentes tipos dentro de este proceso, que viene a ser en principio el duelo normal, en el que suele aparecer la tristeza, el desgano, el decaimiento, el enojo, etc. Bien, vienen a aparecer una serie de emociones diferentes y variables incluso, que pueden incluso crear confusión, pueden crear mucha incertidumbre, entre otras, digamos, emociones. Se presenta por un periodo de tiempo, pero no impide a las personas realizar su vida cotidiana con normalidad pasado este tiempo. Luego tenemos el duelo complicado, que se caracteriza ya por la prolongación de este proceso, que viene a darse con presencia de algunos síntomas desadaptativos para algunas personas, como por ejemplo los pensamientos irracionales en relación a la muerte. Digamos, la persona, por ejemplo, podría llegar a pensar que ya la vida no tiene sentido, o que simplemente no va a poder continuar con su estilo de vida sin esa persona, sin ese ser que ya no está. Y como tercer tipo de duelo tenemos el duelo patológico, que se da cuando las principales características del duelo se extienden en el tiempo o deriva a otro tipo de problema psiquiátrico. Bien, aquí es importante mencionar que el duelo trae consigo cierta tristeza, bien, pero esta no llega a encajar en un cuadro clínico depresivo, para empezar, ¿no? Porque la pérdida sufrida tiene, digamos, una razón de ser, hay una pérdida evidente, clara, e incluso la emoción o la sensación que esto produce es coherente con la realidad, con lo que ha sucedido. Pero en el caso del duelo patológico, podemos observar que la persona pues quizá llega a desarrollar algunos tipos de trastornos, como por ejemplo trastornos del estado de ánimo, caracterizados básicamente por, digamos, en el caso de la depresión, algunas pérdidas, sobre todo pérdidas en sus capacidades, pérdida de apetito, de interés en actividades cotidianas, así como en, digamos, del disfrute, de la capacidad de poder experimentar placer, entre otras. Asimismo, también pueden aparecer como síntomas aunados a estos, por ejemplo, los trastornos de alimentación, los trastornos alimenticios, ¿no? Las personas suelen dejar de comer o, por el contrario, suelen comer más de lo debido. Y esto les lleva a generar diversidad de trastornos que afectan no solo su salud mental, sino también su salud física, que como vemos o hemos escuchado en algún momento, están muy relacionadas. Bien. ¿Cuánto dura el proceso de duelo? Bien. Esta es una pregunta, bueno, muy importante, ya que muchas personas consideran, por ejemplo, lo toman como una tradición. Algunas personas consideran que de pronto el duelo debe durar un año o 6 meses, e incluso en la familia esto suele, digamos, seguirse como una pauta, digamos, común o continua entre los familiares de una determinada familia, precisamente. Bien, pero según los especialistas, bueno, la duración del duelo generalmente varía de entre 6 meses a 1 o 2 años. Bien, durante este tiempo se viven sentimientos de dolor, pero que con el tiempo van disminuyendo en intensidad hasta lograr realmente la adaptación del individuo ante la pérdida. Bien, entonces
Cada persona es distinta en cuanto a la vivencia de este proceso y puede, digamos, ella observar durante qué tiempo pues puede guardar lo que conocemos como luto, ¿no? El luto ya es la manifestación externa de lo que viene a ser el duelo, la vivencia del duelo, y que, bueno, las personas por tradición o por decisión propia suelen, digamos, demostrarlo o exteriorizarlo de distinta manera también y durante un tiempo determinado. Bien, para hablar del duelo también, como mencionábamos al principio, viene a ser un proceso que además abarca diferentes etapas. Entre ellas tenemos las más conocidas. Estas etapas fueron propuestas por la doctora suizo-estadounidense Kubler-Ross. Bien, son las más conocidas en relación a la vivencia de este duelo. Y la primera de ellas viene a ser la negación, que significa que el sujeto o la persona o el individuo, digamos, al enterarse de la pérdida de su familiar, lo primero que, digamos, experimenta es esto, la negación, el, digamos, el pensar o el imaginar que esto no es cierto, que es falso, que su familiar simplemente no lo llega a creer. Esta es la respuesta inmediata, digamos, la incredulidad ante la noticia de la pérdida del familiar, en este caso, si nos enfocamos. Luego tenemos la etapa de la ira, en que la persona suele experimentar sentimientos de rabia, de resentimiento, así como el de buscar culpables o responsables. ¿Por qué? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia hemos podido observar o experimentar quizá más de cerca que algunas personas, parte de nuestra familia o de repente también nos ha pasado de nosotros mismos, que precisamente producto de esta enfermedad y el agravamiento de la misma, tiende pues a presentar diversas complicaciones que ya hacen insostenible mantener con vida a nuestro familiar o a la persona. Y es allí donde viene digamos, la rabia, la ira contra aquello que no se pudo hacer para salvarla. Y sabemos que los principales agentes, ¿no?, que se encuentran luchando, trabajando para salvar las vidas son precisamente los que están en primera línea, que son los médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Todo el personal sanitario, básicamente. Y hemos visto, ¿no?, en las noticias, por ejemplo, que algunas personas van y demandan a los médicos, o si bien es cierto, han habido, bueno, externamente casos de corrupción, etcétera, pero básicamente aquí lo importante es reconocer que esta etapa pues presenta, digamos, una emocionalidad muy fuerte, digamos, en cuanto a intensidad. Luego tenemos la etapa de negociación, que viene a ser, digamos, esa transición en la que el individuo pues llega a hacerse diversas preguntas, ¿no? Llega a cuestionarse. Preguntas como, ¿qué habría pasado si, por ejemplo, hubiera ido a visitar más seguido a esta persona? O si hubiera ido a tal viaje con ella, o si hubiera compartido quizá momentos más agradables, si no me hubiera alejado, etc. Entonces, son, digamos, varios cuestionamientos que, por así decirlo, caen en saco roto en esos momentos en que ya se ha producido la pérdida. Y que, si bien para una persona que todavía no ha experimentado esta vivencia pueden parecer absurdas, absurdo pensarlo, pues es parte también del proceso de la persona que ha sufrido esta pérdida y hay que respetarlo, hay que permitir que pase. Bien. Posteriormente tenemos la etapa de la depresión. La depresión entendida como una tristeza profunda en este caso, ¿no? Todavía no como un trastorno, que como hemos visto ya suele presentarse quizá para un diagnóstico con un tiempo determinado.
como lo mencionaba, es una tristeza profunda acompañada de una sensación de vacío que, como lo mencioné, no entra en una depresión de cuadro clínico, ¿no? Aquí la persona tiende a tener claramente algunos síntomas de depresión, ¿no? Pérdida de apetito, pérdida de experimentar placer, tiende al aislamiento, tiene muchos cambios quizá en cuanto a estado de ánimo o tiene, por otro lado, lo que conocemos como apatía, abulia, ¿no? Todos estos síntomas que de repente hacen que la persona incluso llegue a un momento en el que ya para ella parezca que no siente nada. Sin embargo, es la manifestación más profunda del dolor, por así decirlo. Bien, y en esta etapa, en esta etapa es donde se debe presentar quizá un mayor acompañamiento. Si es que no se puede dar, por ejemplo, el intercambio de palabras o, digamos, ese tipo de acompañamiento verbal, porque quizá nosotros no sabemos exactamente qué decirle a esta persona en estos momentos, pues se puede realizar un acompañamiento en presencia, ¿no? Esto ayuda también a las personas y se ha demostrado incluso que varias de ellas pues se han sentido realmente acompañadas pese a incluso no querer ver a nadie, ¿no? Y por último, dentro de estas etapas del duelo tenemos a la aceptación, que es un proceso que quizá lleva, una de las fases que quizá lleva un poco más de tiempo y en que la persona llega a aceptar la pérdida y aprende a convivir con su dolor emocional. Así es. Entonces, podemos decir que no precisamente es que la persona llegue a superar, digamos, del todo la muerte de su familiar, de su ser querido, de su amigo, sino que, por el contrario, comienza a establecer nuevamente una rutina similar a la que tenía antes de esta pérdida, pero que, digamos, ya le toma un sentido, ¿no? Quizá como antes de haber tenido esta pérdida, o precisamente por esta persona que de repente en vida hizo muchas cosas buenas, o que tuvo, digamos, actitudes frente a la vida muy positivas. Entonces se busca quizá en parte o imitar o honrar, por así decirlo, la memoria de esta persona, pero ya con lo que a veces solemos escuchar, que de repente a esta persona no le gustaría vernos tristes, no le gustaría vernos decaídos, entre otras, ¿no? No le gustaría vernos, por así decirlo, en un estado eh, de estancamiento, entre otros. Bien. Como siguiente aspecto tenemos el duelo antes y durante la pandemia. Para ello es importante decir que ha habido grandes cambios, sí, porque socialmente las personas solíamos tener diversas tradiciones cuando un familiar fallecía, ¿no? El mismo hecho de poder velar a esta persona, de poder, por así decirlo, darle el último adiós, y que de pronto llegue esta enfermedad de manera tan repentina y simplemente limite esas manifestaciones externas o que simplemente las haya dejado en nada, por así decirlo, ¿no? Entonces, precisamente las exigencias sanitarias han limitado estas expresiones que realmente ayudaban a muchas personas a validar el dolor y el sentimiento de pérdida. Y además esto que vivimos actualmente, si hemos perdido a un familiar o si tenemos ya un familiar fallecido, pues dificulta aún más vivir el proceso del duelo. Bien, entonces se nos menciona que en los tiempos de COVID-19 aparecen sobre todo algunos factores que hacen que esta crisis pues, pueda tornarse quizá un poco más complicada o más compleja para algunas personas. El hecho de haber sido algo imprevisto, ¿no? Digamos, antes quizá podíamos observar que personas ancianas
eran las que naturalmente, bueno, tenían digamos, este acontecimiento tan importante que viene a ser la muerte, ¿no? El fallecimiento. Pero ahora realmente son personas de todas las edades, de toda, digamos, de toda raza, de toda condición socioeconómica, digamos, no hay distinción alguna. Y eso hace que quizá la mayoría de nosotros vivamos, o al menos al principio de la pandemia, que se presentó con mayor frecuencia, hayamos vivido con un temor constante de que esto nos pueda pasar a nosotros o a algún familiar cercano. Y como lo vemos, lo vamos a ver más adelante, pues, digamos, este temor también se puede presentar tanto en adultos como en niños y adolescentes, ¿no? Y esto llega a afectar incluso digamos, sus estados de ánimo, su emocionalidad. Bien, también llegó a ser repentino, ¿no? Las personas, como ya lo dijimos, pueden enfermar, morir con bastante rapidez, ¿no? Claramente hemos visto esto de que un familiar quizá se contagió, ¿no?, de esta enfermedad y de pronto se le llegó a complicar tanto, se le detectó tan tarde que pues lamentablemente ya no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces hay muy poco tiempo para poder adaptarse a este cambio tan grande y tan repentino. Tenemos la distancia, ¿no? Las personas ya no podrán pasar tiempo con su pariente en los últimos momentos, no podrán expresar el afecto que de repente pues querían expresar en esos últimos momentos, bien, y ni siquiera poder verle incluso, ¿no? Porque están encerrados en una habitación de hospital y solamente digamos, es el personal de salud el que nos da la información. Es por eso que llega a ser tan doloroso para la mayoría de las personas que sufren esta pérdida. Como siguiente punto tenemos el miedo. Bien, evidentemente esto también fue un factor que influyó mucho y que posiblemente sigue influyendo en la mayoría de personas, ¿no? El hecho de habernos enterado o de que otras personas externas a nuestra familia, a nuestro entorno, quizá, se enteren de que un familiar nuestro falleció de esta enfermedad, ¿no? Crea alerta, genera miedo, temor, incluso muchas veces no somos tan empáticos que llegamos a dispersar, digamos, este tipo de información, que si bien es cierto, claro, hay que tenerla en cuenta, hay que cuidarse, digamos, si es que hemos tenido contacto con una persona infectada de COVID-19, pues también genera cierta discriminación hasta cierto punto, ¿no? Para algunas personas. Entonces tienden a sentirse aún más, digamos, más mal de lo que ya se sentían. Luego tenemos la separación. Bien, por lo general también se tiende en estos tiempos difíciles a veces separar a los niños y a los adolescentes de la vivencia de este proceso. Quizá no les dicen en un principio por temor, les es difícil realmente a las personas pues también poder entablar una conversación, digamos, adecuada con un menor. Bien, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo debemos realizarlo. Bien, tampoco hay fácil acceso a estructuras de apoyo, ¿no? Y a esto también es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, quizá una persona que antes de pronto recibía ese soporte emocional o, digamos, ese aliento moral también por parte de personas como amigos, amistades, o una persona a la que apreciamos mucho, o que nos aprecia y que de repente nos aconsejaba, etcétera, ya no se puede realizar este tipo de contacto con otra persona, ¿no? A menos que sea por una llamada o videollamada, pero que en esos momentos realmente, de acuerdo a cómo uno se siente, tiende a ser más difícil aún. La escuela, también en el caso de los niños, de los adolescentes, ¿no? Que actuaba como incluso un reforzador importante, ¿no? En cuanto al apoyo que recibían los niños o los adolescentes de sus compañeros ante este tipo de pérdidas. Incluso a veces se ha podido observar que se organizaban visitas
durante estos momentos difíciles de algunos compañeros hacia este niño, adolescente que sufría esta pérdida. La ira. Bien, la ira evidentemente, como ya lo decíamos antes, pues digamos también genera este entorno, ¿no? Esta vivencia que estamos teniendo, porque claro, al una persona enterarse que alguien falleció de su familia cercano, pues también siente ese enojo grande del por qué ocurrió esta enfermedad, del por qué estamos viviendo esto, tiende a cuestionarse y hasta cierto punto empiezan a aparecer varias dudas, por así decirlo, en torno digamos, a la esperanza que aún queda en el mundo, a la esperanza de que en algún momento podamos recuperarnos, ¿no? Y volver quizá a esa normalidad tan añorada por algunos. La falta de especialidad. Bien, dice, cada vez más personas, digamos, serán o conocerán a alguien afectado por una muerte de coronavirus. La muerte de la persona, importante para ellos, no recibirá tanta atención como antes de esta crisis. Exacto, ¿no? Cada vez las personas, digamos, se enterarán que alguien más ha fallecido y esto ya quizás si en un principio generaba bastante impacto, pues con el pasar del tiempo durante esta pandemia, pues ya como que algunas personas a lo mejor nos hemos vuelto un tanto insensibles, ¿no? Y hasta podemos presentar un poco de falta de tacto, de tino para hablar con estas personas que de repente recientemente están experimentando esta pérdida. Tenemos también los recordatorios continuos, ¿no? Será difícil evitar escuchar otras historias de personas afectadas por esta enfermedad, ¿no? En amigos, en el barrio o en las noticias. Y la ausencia de rituales, ¿no? Que, como ya lo mencionábamos, se han visto restringidos producto de esta pandemia. Bien, ahora, ¿cómo afrontar un duelo durante la pandemia? Bien, bueno, hay muchos puntos importantes, muchos aspectos importantes que tratar aquí. Y bueno, por ejemplo, tenemos algunas pautas puntuales que nos pueden ayudar, digamos, más que a superar, a sobrellevar este proceso. Bien, entonces tenemos en principio conocer y aceptar lo que realmente estamos sintiendo. Hay que permitirnos sentir dolor. Esta es una frase y es algo muy importante. A veces podemos pensar o creer que somos personas fuertes simplemente por el hecho de no quebrarnos ante una situación difícil o ante alguna complicación en nuestra vida. Sin embargo, es muy importante poder dejarnos o permitirnos experimentar estas emociones que pueden ser muy desagradables, que nos pueden hacer sentir frágiles o vulnerables incluso, pero que son muy importantes de que podamos exteriorizarlas, porque de alguna manera esta es la, por así decirlo, la única manera de canalizar esas emociones. Bien, el permitirnos sentir dolor, llorar o frustrarnos en un momento dado. Como siguiente tenemos escucharnos y escuchar a quienes comparten un duelo, ¿no? Es importante, por ejemplo, que si en toda la familia estamos viviendo este proceso, es importante reconocer los sentimientos también presentes en el hogar. A lo mejor muchas personas tienden a no hablar, otras por el contrario tienden a recordar mediante las fotos, mediante álbumes, mediante alguna canción incluso, ¿no? Entonces, hay que reconocer, digamos, eso que podrían estar expresando también las otras personas de diferente forma. Luego tenemos el conversar con las personas de nuestro entorno de manera honesta y clara sobre lo que estamos sintiendo. Bien, ¿por qué es importante mantener la comunicación?
con las personas de nuestro entorno, porque la mayoría de veces tendemos a callar, a no tocar el tema. Incluso son los mismos adultos los que, por así decirlo, restringen el tocar el tema de la persona pues, fallecida, ¿no? Sin embargo, es muy importante poder expresar, digamos, en un momento dado, en familia o con el entorno más cercano, no precisamente estos temas, ¿no? De dolor, etcétera, sino también de poder recordar, digamos, algunas experiencias vividas con esa persona, ¿no? Que puede resultar siendo algo positivo. Tener presente que el duelo no solamente se vive al perder un ser querido, puede ocurrir ante la pérdida de una parte del cuerpo o el fin de un matrimonio, incluso supone un duelo. Este también viene a ser, y como hemos visto, incluso o hemos, digamos, experimentado, ¿no? Muchos compromisos, muchas parejas de esposos quizá, o relaciones que conocíamos o digamos, conocíamos de cerca o incluso nosotros mismos teníamos, llegaron a sufrir ciertas crisis, sobre todo al principio, con el cambio tan repentino, con las restricciones, sobre todo si las parejas pues no vivían juntas, ¿no? Entonces, la comunicación, de repente hubo cambios allí también, en la honestidad de lo que sentíamos, y bueno, esto puede desencadenar incluso también digamos, en un rompimiento y en un proceso de duelo. Y la pérdida de una mascota, ¿no? Cada situación genera dolor en las personas. Por eso es que no debemos calificar una pérdida más o menos importante que la otra, porque cada una se vivencia de manera distinta. Bien. Y bueno, por último, tenemos que recordar que no todos vivimos el duelo de la misma forma, ¿no? Sino que depende de muchos factores, tanto factores personales como factores del entorno, del ambiente, del cómo van ocurriendo, digamos, las experiencias, ¿no? Bien. ¿Cómo ayudar a un familiar ahora que ha sufrido una pérdida? Bien. Esto es muy importante porque a veces no sabemos bien qué hacer ante una persona que de repente está sufriendo quizá de manera más profunda este tipo de pérdidas. Y para ello hay que entender en principio que las personas que afrontan un duelo necesitan espacios de acompañamiento. ¿Bien? ¿Y qué significa acompañamiento? Bueno, que requieren de un tiempo prudente, un tiempo, digamos, un tiempo determinado, ¿bien? Para poder vivenciar este proceso que está teniendo. Y en principio tenemos el acompañamiento, bueno, en este caso personal, ¿bien? La persona no, digamos, si es que se encuentra sola a veces, no precisamente es únicamente para llorar, para, digamos, sumirse en la depresión o en el decaimiento, sino que también necesita ordenar aquello que está sintiendo, ¿no? Porque lo está procesando apenas, de repente en un principio, ¿no? Entonces necesita ordenar sus pensamientos, sus emociones, necesita ordenar incluso algunos aspectos tanto interiores como exteriores, ¿no? En su entorno. Entonces realmente es importante darle este espacio. También tenemos los espacios en familia, precisamente, donde se comparten los recuerdos más fuertes, como mencionábamos, y hay complicidad en esas vivencias. Además, se puede reconocer el nivel de dolor que puede tener uno frente a otro, ¿no? Entonces, ahí realmente se pueden establecer, digamos, o fortalecer un poco más los lazos que unen a la familia, ¿no? Y esto puede realmente hacerles experimentar que esa pérdida pues tiene un sentido, que cobra un sentido. Y tenemos también el espacio de
amistades cercanas, ¿no? Que también, bueno, traen vitalidad, llenan a la persona de una serie de situaciones cotidianas que le permiten también reconectarse. Y esto es muy importante porque, digamos, ya de por sí en este tiempo estamos muy cercanos a nuestra familia y de pronto hemos dejado de, pues, no sé, dejado de lado la comunicación con nuestras amistades. Entonces es muy importante que también encontrar en ellos un espacio en el que podamos compartir también cómo nos sentimos, porque son puntos de vista distintos que nos pueden ayudar incluso a reflexionar un poco más esa pérdida. Muy bien. Ahora, el tema del duelo en los niños y adolescentes. Bien, como lo mencionábamos, los niños no son ajenos a vivir este proceso. Digamos, a veces podemos caer en el error o creer en el mito de que los niños quizá no sienten o no les duele el hecho de haber experimentado una pérdida, pero es todo lo contrario. Digamos, diversos factores como el mismo hecho de estar confinado o el mismo hecho de tener que adaptarse a una serie de actividades que de pronto les demandan mucho tiempo, como las clases virtuales, entre otras, pues puede incluso contribuir a que su proceso pueda ser incluso más doloroso que el de un adulto. Entonces, bueno, y eso es importante, que no demuestran a veces su tristeza de la manera en que los adultos podemos experimentarla, sino que pueden expresarla mediante el enojo, mediante, digamos, momentos en que buscan simplemente estar muy apegados a una persona determinada. Por lo general llegan a sentir cierto temor también cuando ya tienen un poco más de conciencia de que otra de las personas de su familia pueda llegar a fallecer también. Entonces, algunas de las recomendaciones para con los niños es muy importante hablarles de manera clara, hablarles de manera honesta. Por ejemplo, se deben evitar aquellas frases como de que esta persona está durmiendo, ¿no? Porque este tipo de frases crean, por así decirlo, cierta esperanza al niño de que puede esta persona regresar. Y bueno, lastimosamente eso pues le genera que se prolongue más su dolor incluso, esperando que de repente esta persona aparezca nuevamente. Bien. Y en el caso de los adolescentes, sus reacciones pueden variar porque están en un periodo de desarrollo, ¿no? Y además, la diferencia entre las expresiones emocionales entre un adolescente y un adulto se basan en la fuerza y en las circunstancias de riesgo en el que se ven expuestos los adolescentes, ¿no? Aquí es importante porque quizá la etapa misma en la que se encuentran, tienden a también vivir el duelo, por lo menos hasta donde se logra ver, digamos, aislándose o, digamos, tratando de evitar el mayor contacto posible con las demás personas quizá de la familia, ¿no? O juntarse con las amistades, pero de pronto no poder expresar aquello que sienten. Y acá hablamos también de las conductas de riesgo, porque ese dolor puede llevarles a generar estas conductas quizá del consumo de alcohol, del consumo de otras sustancias que puedan serles dañinas, o incluso el mismo hecho de poder atentar contra su vida si es que la pérdida fue bastante significativa y no está siendo adecuadamente canalizada. Bien, entonces con ellos es momento de tener empatía, de no perder la paciencia, de realmente buscar darles un tipo de orientación, o incluso aquí también funciona mucho con los adolescentes el tema de acompañarlos también o de demostrarles en algún momento que ellos también importan. Y esto mediante gestos que pues pueden resultar, digamos, favorecedores, ¿no? Para ellos. Para, por ejemplo, el hecho de, no sé, de darle su espacio
o de pronto, si está en su habitación, pues poder llevarle algo, eh, o incluso pues poder compartir esta misma dinámica de relatar experiencias vividas con el familiar. Bien. Ahora tenemos algo muy importante, que es cuándo buscar ayuda. Es importante, digamos, identificar bien cuándo realmente necesitamos una ayuda especializada, ayuda profesional, ¿no? En este caso, en principio, buscar ayuda psicológica, sea para nosotros o sea para algún familiar, ¿no? O una persona cercana, incluso puede ser nuestra pareja, algún amigo, ¿no? Alguna persona cercana. Entonces, si bien el duelo es un proceso natural, que todas las personas evidentemente viven ante una pérdida, pues la persona puede también de pronto quedarse un poco en el aire. Es decir, puede, digamos, puede vivir este proceso, pero de pronto no encontrar manera de salir de él. Entonces, en este caso, puede decaerse, puede presentar cuadros de ansiedad muy agudos, ¿no? Estoy segura de que más de uno hemos podido conocer la historia de alguien que de pronto, o ante la pérdida de alguien, o incluso ante la pérdida de poder continuar con su estilo de vida de forma natural, pues llega incluso a experimentar estos momentos muy fuertes de ansiedad, de tensión, ¿no? Que los exterioriza de manera fisiológica, ¿no? Al menos, bueno, dentro de alguna experiencia cercana que he podido evidenciar, he visto personas que pues realmente han tenido momentos en que no dejaban de temblar, o que de pronto no podían respirar, y esto en circunstancias muy puntuales, que algunas identificaban, sí, producto de qué se desencadenaba, mientras que otras quizá no, quizá no sabían por qué se daba esto, ¿no? Entonces es muy importante darse cuenta de esto tanto en nosotros como en los demás. O también puede abandonarse, puede que no, que de pronto ya pierda digamos, por así decirlo, las ganas de continuar, ¿no? Y para eso hay que observar muy bien las conductas de la persona de la que podemos sospechar que está entrando en digamos, en este túnel, por así decirlo. Bien. Y bueno, los avances se dan con normalidad, de forma ascendente, en zigzag. Como lo mencioné al principio, tienden a haber fluctuaciones, ¿no? El proceso no es lineal completamente, no es que de una etapa se pasa a la siguiente y luego a la otra, y de pronto llega un momento en el que se terminó el proceso, sino que, por ejemplo, se puede pasar incluso de la depresión nuevamente a la ira. Entonces, hay que tener mucho cuidado también realmente de cómo estamos viviendo este proceso, cómo lo están viviendo nuestras personas cercanas. Bien, entonces, bueno, claro, las personas cuando hacen de pronto de lo que ya habían presentado quizá un avance, por así decirlo, en cuanto a retomar algunos hábitos, algunas actividades en su rutina, pues de pronto comienzan a tener lo que conocemos comúnmente como una recaída, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de que ahí ya esta persona pues ya no cuenta o digamos agotó parte de sus recursos para poder terminar de vivir este proceso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es específicamente buscar ayuda de manera puntual? Cuando encontramos excesivo dolor a pesar de haber transcurrido un buen tiempo, eh, digamos, de la pérdida, de la muerte, ya sea del familiar, bueno, en otros casos, perdón, del divorcio, de la pérdida de la mascota. Incluso hay personas que llegan a sentir mucho dolor por considerar a una mascota como parte de su familia, y se entiende, ¿no? Porque realmente los lazos que unen a un ser humano digamos, con un animal o una mascota, pues pueden llegar a ser bastante fuertes.
cuando también hay pensamientos negativos, constantes sobre todo, e ideas suicidas. Aquí también bastante atención, sobre todo, si podemos darnos cuenta nosotros mismos de que las estamos presentando, digamos, o que otra persona cercana las está presentando también, este tipo de ideación suicida, pues hay que de todas formas buscar ayuda. No hay que realmente pensar mucho cuando estas ideas se presentan, ¿no? Sino hay que actuar. Aunque nos cuesta, aunque quizá se nos vuelve más complejo, más difícil poder decirle a alguien que necesitas ayuda o que esta persona que vive conmigo, que conozco, necesita ayuda, pues hay que hacerlo, porque está ahora en riesgo ya no solamente digamos, el cómo se siente la persona, sino también incluso su vida, su integridad. Bien. Cuando hay depresión, cuando tenemos sospecha de que hay depresión, ansiedad, cuando hay constante dificultad para dormir y evidentemente esto genera, digamos, varios cambios a nivel fisiológico en nuestros ciclos de sueño, de nuestras actividades, problemas alimenticios o dependencia al alcohol, ¿no? Hay personas que generan dependencia al alcohol producto específicamente de una pérdida de un familiar o de alguien cercano. Sentir constante agresividad también es muy importante poner atención a esto, porque de pronto no nos podemos dar cuenta de que nos sentimos constantemente airados, enojados, con rabia y una rabia muy fuerte. Entonces, realmente como este tipo de emoción no se da así de manera constante, hay momentos en que evidentemente pues puede mantenerse, por así decirlo, en pausa, ¿no? En esos momentos o reflexionar o ayudarle a reflexionar a la otra persona. Bien, entre otras, ¿no? Cuando ya sentimos que se vuelve más complicada, digamos, esta situación, esta vivencia de dolor, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué se necesita para superar una pérdida? Bien, durante el proceso de duelo podemos empezar a incorporar algunos hábitos en nuestra rutina. Así es. Miren, dentro de la psicología tenemos diversas corrientes que pues buscan ayudar a una persona a superar un problema en específico, ¿no? Y en este caso, pues, el duelo viene a ser una de las situaciones en las que se requiere mayor trabajo, porque ciertamente, como ya lo habíamos mencionado, puede asociarse de manera posterior a distintos trastornos, ¿no? No solamente a la depresión. Entonces, es importante aquí actuar, ¿no? Entonces, la palabra clave ante ello es actuar. ¿Y cómo se va a realizar? Bueno, de manera personal, ¿no? Uno puede ir incorporando de repente algunos hábitos que de pronto había descuidado, ¿no? Empezando por lo principal, ¿no? Que es el cuidado del cuerpo, ¿no? La buena alimentación, la higiene personal, bueno, no solamente nos harán sentir mejor, sino que ayudarán a equilibrar nuestras emociones, incluso ayudarán a que, bueno, nuestro ambiente, nuestro entorno mejore, ¿no? Algunas actividades, por ejemplo, que de pronto hacíamos o no hacíamos, pero que hemos ido descubriendo, como por ejemplo actividades de meditación que nos pueden ayudar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las personas que son creyentes, pues estas prácticas, nuevamente retomar de repente las prácticas religiosas que de pronto se pudieron haber también puesto en pausa o dejado de lado, ¿no? Entonces, y el contacto con la naturaleza, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Si bien no, para algunas personas, pues que todavía siguen cuidándose con bastante, digamos, bastante rigurosidad, por así decirlo. Entonces, no está de más dar una caminata con las medidas de seguridad respectivas, ¿no? Una caminata al parque, una caminata a un lugar que de repente al que no hemos ido durante mucho tiempo y
y que puede estar, ubicarse en una zona al aire libre, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Otro aspecto que comentar aquí es el hecho de que también podemos superar una pérdida, no solamente de manera individual, ¿no? Y pidiendo ayuda, evidentemente, sino que incluso involucrándonos con la familia, podemos ayudarnos entre todos y darnos un soporte, un apoyo para poder ir poco a poco, digamos, sobrellevando esta situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues si a lo mejor esta persona a la que hemos perdido realizaba algunas acciones, por ejemplo, de caridad, o de pronto realizaba alguna acción muy significativa y que de pronto beneficiaba a otras personas, pues también puede ser un recurso muy positivo para nosotros el poder continuar. Es aquí donde viene por así decirlo, el continuar un poco el legado de esta persona, ¿no? Lo que ella venía realizando en bien de los demás. Pongamos un ejemplo, ¿no? En Lima había un señor, si no me equivoco, bueno, un señor ya adulto mayor, que se dedicaba antes de la pandemia y bueno, durante un tiempo todavía a poder narrar cuentos a los niños. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los vecinos? Bueno, en vista de que ya no podían evidentemente reunir a los niños en un patio, en un callejón, pues lo que comenzaron a hacer fue grabar audios, turnarse, por así decirlo, y grabar audios leyendo cuentos y de pronto pues compartirlos por redes sociales a los niños, ¿no? A los niños de esta comunidad. Y bueno, esto ayudó a que realmente pues, por así decirlo, el legado de esta persona continuara, ¿no? Y no se perdiera esa tradición de repente que pudo ser tan bonita para, para esta, digamos, para este barrio, para esta comunidad, ¿no? Entonces, dar continuidad también a lo que hacía esta persona y que consideremos que era muy importante o muy valioso. Y bien, bueno, hasta aquí ha llegado el tema del duelo. Bueno, espero que al menos la mayor parte de recomendaciones, de sugerencias o de pautas, pues hayan logrado ser captadas, ¿no? Y también el hecho de haberme dejado entender, espero. Y bueno, cualquier consulta, también estoy presta a escucharlo, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a ti, Anaís. Esto ha sido una ponencia muy bonita. En caso de que alguno de los chicos tuviera alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, puede hacerla por el chat. Mientras tanto, mi compañero Luis irá compartiendo el link para la asistencia y nuevamente reitero las gracias de parte de Asociación USAD para nuestra ponente. Muchas gracias y esperamos que lo hayan disfrutado, chicos. Los que están conectados, chicos, por favor no se olviden, por el chat está el link para poder llenar la asistencia.